El día de hoy los diseños se han apoderado de nuestras redes sociales. Diferente tipo de póster, bien sea para el Instagram, para el Facebook, miniaturas para YouTube, diferentes variedades para ofrecer nuestros productos, nuestro servicio de maquillaje, nuestras películas de Netflix, nuestros servicios de video marketing, cualquier tipo de maquillaje que podamos tener. Y muchas cosas más son las que han invadido hoy en día el mundo de las redes sociales, donde por supuesto tienes que tener una excelente imagen o una muy buena presentación para poder producir o para poder vender esa publicidad que estás haciendo. Bien, el día de hoy te vamos a enseñar cómo hacer una publicidad súper sencilla, de la manera más fácil posible, y donde vas a poder prestar este servicio como freelance en plataforma freelance. Ven, quédate en el video y vas a ver qué fácil se hace una publicidad o un post por medio de la aplicación de Canva. Empecemos. Hola chicos, bienvenidos a este espacio llamado CryptoKena. Mi nombre es Jesús Orlando y el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer post para poder ofrecerlo en los diferentes servicios freelancer, bien sea freelance, Workana, Fiverr, Facebook y diferentes plataformas de redes sociales. Lo primero que nada, vamos a escribir Canva en nuestro buscador de Google, Canva. Vamos a conseguir esta, así de sencillo, Canva, y nos va a llevar directamente a esta plataforma, que es la plataforma hoy en día una de las más fáciles para utilizar para crear y diseñar sin necesidad de ser experto. Fíjense que la misma plataforma tiene una pestaña donde puedes crear un post de Instagram. Te da las propias medidas de lo que es una publicidad, un post de Instagram. Te adecua inmediatamente. Aquí tiene diferentes plantillas, por supuesto, pero él te arroja directamente a la medida exacta para poner un post por Instagram, que es 1080 x 1080. El día de hoy vamos a hacer un post en blanco de una manera súper sencilla, un post súper sencillo, súper fácil de hacer y de verdad que se ve bastante aceptable o bien decorativo. Vamos a hacer una publicidad para ponerla en Fiverr. Fíjense, aquí en Google fácilmente buscamos una imagen. Esta imagen me llamó la atención a mí, que tiene que ver con redes sociales, y bueno, la pegamos aquí. Importante que aquí tienen que colocar control V, después que la copian la pegan con control V. No pueden darle clic derecho y darle pegar, no. Fíjense, vamos a hacer una imagen súper sencilla, algo que tenga que ver con post de Instagram para poder publicarlo en Fiverr, para poder ofrecer este servicio de freelancer como creadores de publicidad para las redes sociales. Así de sencillo, y podemos generar dinero con eso, súper fácil. Fíjense, yo descargué esta imagen que tiene que ver con muchos posts así variados. La conseguí en Google igual, en imágenes, y me llamó la atención. Y bueno, dije, bueno, se me ocurrió que voy a colocar esto dentro de una persona con el celular en la mano, para que vean que es como que alguien está viendo las redes sociales o los posts. Entonces fíjense la magia que tiene este Canva. Nos metemos en efecto y aquí podemos tener unas opciones en cualquiera de estas imágenes que estamos viendo aquí con los celulares. Vamos a poder introducir esta imagen que hicimos de los posts, la vamos a poder meter en estas pequeñas microimágenes. Fíjense la magia de la edición, lo que hace, súper fácil. Automáticamente te la adecua a la imagen, pero ahora yo quiero quitarle ese fondo. No quiero dejarle ese fondo que está en la parte de atrás. Quiero tener solo las manos y el celular. Hay una plataforma. Aquí primero que nada la tengo que descargar. Descargo esta imagen, porque le voy a hacer una plataforma para quitar fondos. Súper fácil, sencillo, sin tener que tener Photoshop ni nada de esas cosas. Fíjense, una vez que tenemos la imagen descargada, abrimos una pestaña aquí en Google y escribimos Remove VG. Y esto automáticamente nos redirigirá aquí. Le damos a la primera pestaña y es esta pequeña plataforma. Lo que hace esta plataforma es quitar el fondo de las imágenes. Algunas imágenes quizás no se las podrá quitar, pero la mayoría se las quita. Entonces le vamos a dar aquí, bueno, aquí ya para hacerle los pasos le voy a enseñar cómo. Aquí está, ya aquí la descargué.
Pero vean lo que hace la máquina de edición. Selecciono la imagen que voy a quitar del fondo y automáticamente ya me quito mi imagen del fondo de aquí. Y ya, la descargo y listo. Ya le quité la imagen, el fondo a esta imagen. Ya la tengo que descargar y vuelvo a Canva otra vez. Venimos para acá, borramos esta porque esta ya no la queremos. Y subimos aquí la que ya le quitamos el fondo, que es la que vamos a utilizar. Bien. Porque si tenemos ese fondo, nos molesta ese fondo en cualquier imagen que vayamos a estructurar. Y esta plataforma sirve para quitarle la imagen, bueno, cualquier cantidad de imágenes que podamos tener. Eso es porque como no tenemos Canva Pro, no lo hemos pagado, lo podemos hacer de manera gratuita con esta aplicación. Fíjense, aquí ya le quitamos el fondo. Bueno, vamos a colocar de una vez el fondo que ya habíamos hecho hace rato para que se vea más llamativa la imagen. Tiramos aquí completo. Bien. Ok, ahora esta imagen la vamos a pasar para la parte de atrás y ahora aquí adelante tenemos las manos que habíamos editado. La volteamos un poquito por acá, que se ve así como más llamativa. Y listo, aquí tenemos ya el fondo y las manos con póster de Instagram. Es lo que yo asemejo aquí. Fíjense, si yo lo coloco para acá, lo opaco más, y si lo coloco más hacia la izquierda, él se ve como más detallada la imagen, se ve como más nítida, más perfecta. Entonces bueno, uno juega aquí con esta flechita y uno ve más o menos qué punto es el exacto. Pero bueno, yo considero que aquí le inserto aquí un texto. Vamos a colocarle el título, como vamos a hacer un póster para Fiverr, para publicar un trabajo en Fiverr. Me voy para el Translator de Google. ¿Por qué? Porque en Fiverr yo publico todos mis gigs o mis trabajos en inglés, porque el mayor público que tenemos allá es en inglés. Entonces, como yo no soy muy bueno en inglés, bueno, más o menos, pero para no tener ningún tipo de problemas, lo coloco con el Translator de Google y veo qué tal se ve. Si se ve bastante aceptable, lo coloco. Entonces fíjense lo que estamos colocando aquí. Creamos maravillosos posts para redes sociales. Este es el paquete que yo voy a ofrecer en Fiverr. Creamos maravillosos posts para redes sociales. Se ve bien. Este mismo lo copio. Y listo, lo copio y me vengo para acá otra vez y aquí lo pego en el título. Entonces aquí le voy dando yo forma. Aquí lo agarro, lo puedo agrandar, lo puedo voltear como yo quiera, lo pongo de lado, como yo quiera. Aquí voy a duplicar porque voy a separarlo para colocar dos letras en diferentes direcciones, para que llamen como más la atención, pues se ve así como más coqueto, pues. Bueno, entonces aquí coloco mis dos pósters, mis dos partes de letras, pero las voy a colocar así como de lado, como les dije, para que sea así como una imagen más divertida, pues más agradable a la vista, como más tipo publicidad. La coloco aquí, esta la coloco un poco por acá, busco el espacio adecuado. Y fíjense el efecto que le voy a hacer yo aquí. La duplico, y le voy a cambiar el color. Y entonces ya tengo dos letras iguales, pero con diferentes colores, una blanca y una negra. Entonces una me va a servir de fondo de las otras letras que tengo, ¿ok? Y hago lo mismo con la otra. Coloco lo mismo y fíjense como el efecto que se ve como más vistoso, pues, a la vista. Enamora como más, o sea, es más vistoso para uno. Fíjense, le voy a agregar este efecto aquí, unos splash, como es pintura, diseño. ¿Por qué? Porque aquí la mano se me ve así como muy recta, entonces no puedo redondearla. Entonces lo que hago es ocultarla. Como estamos trabajando con póster para las redes sociales, bueno, se me ocurrió colocar estos splash aquí de pintura. Y dentro de cada splash, el logo de una red social, bien sea WhatsApp, Instagram, Facebook, cosas así. Entonces fíjense, aquí le coloco varios splash que tienen que ver con pintura, diseño, etcétera. Coloco 3 aquí y le cambio los colores para que se vea así. La intención de esta imagen es que se vea llamativa, así como uno cuando está viendo las redes sociales, uno trata de ver las imágenes como lo más llamativo posible. Entonces esto es lo que yo voy a hacer para publicarlo en Fiverr, para que llame la atención y la gente le dé clic y se interese por mi trabajo. Bueno, fíjense, consigo una imagen aquí del logo de Instagram, lo coloco por aquí. Tengo que tratar de trabajar con las tonalidades, los colores, ¿entiendes? Entonces aquí, por ejemplo, no puedo colocar el logo de Instagram que es medio rojizo, medio anaranjado rojizo, donde está el splash rojizo anaranjado, porque se va a ver no se va a identificar bien. Entonces lo trato de resaltar en otros lugares. Coloco el Facebook por aquí y voy a buscar uno también de Facebook y voy a colocar uno también de WhatsApp.
también es un logo ahí de las redes sociales para los estados de WhatsApp y eso. La gente en las plataformas freelance como Fiverr, Upwork, etcétera, pagan dinero, pagan $5, $10, nada más porque uno le produzca diferentes posts para sus redes sociales y ellos poder promocionar sus negocios. Entonces esto es muy bien pagado. Claro, hay mucha competencia. Y recuerden, nunca olviden colocar sus marcas. En el caso mío, aquí de mi marca CryptoKena, que la van a conseguir en CryptoKena en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados van a conseguir como CryptoKena. La coloco aquí en la esquinita como derecho de autor, vamos a decir. Coloco ahí en la esquinita para que llame un poquito más la atención y listo. Y listo, aquí tenemos ya nuestro póster listo para poderlo publicar en Fiverr. Nuestro post es sencillo, llama la atención. De verdad que no es nada del otro mundo, es algo muy sencillo. Y fíjense, hasta le podemos dar animación si queremos. Claro, en Fiverr no lo vamos a publicar así animado, simplemente lo vamos a publicar tipo foto. Pero le digo estas animaciones porque si lo van a publicar en Instagram lo pueden publicar con animaciones. En el estado de WhatsApp lo pueden publicar, en Facebook, en todo eso lo pueden publicar con estas animaciones que trae esta plataforma Canva. Entonces, lo importante de esto es las bondades y las facilidades que tiene esta plataforma. Una vez que ya tengo mi póster, agarro y lo descargo. Listo. Espero que se descargue y listo. Ya lo puedo agarrar y publicar en la plataforma freelance. En cualquiera de las plataformas freelance. Si tienen 1, 2, 3 plataformas, publíquenlo por ahí. Y bueno, señores, ya estamos llegando al final de este video. Esto es todo por hoy. Así de sencillo, sin ser profesionales ni nada, podemos hacer una publicación. Entonces, bueno, te recuerdo, te voy a dejar aquí mi red social de Instagram, CryptoKena, en donde me vas a poder ubicar fácilmente. Estoy muy activo en esta red social. Si te gustaría contratar alguno de estos servicios, quisieras también, ¿por qué no? Podemos acordar un precio, no hay problema por eso. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. No me despido sin antes decirte que por favor te suscribas a mi canal, que eso me ayuda muchísimo. Estamos empezando a crecer este canal, activa las notificaciones. Y bueno, sígueme, suscríbete y ve mis videos y voy a seguir cargando muchísima información de valor. Bueno, esto es todo por hoy, espero que te haya gustado este video. Cuídate y hasta un próximo video. Chao, chao.